la presencia de los medios de la prensa en toda la dimensión práctica de la comunicación, la prensa radiada, televisada, escrita. Hoy nosotros, la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, hoy hace acto de presencia aquí en la casa nuestra, la sede del Ministerio de Educación, a los fines de dar a conocer una serie de situaciones, de reclamos, de reivindicaciones que nosotros tenemos engavetadas en el Ministerio de Educación y nosotros como institución gremial. De manera que nosotros estamos aquí con la presencia del señor Estanislao Castillo, que es el presidente nacional de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de Educación. En ese sentido, dejamos aperturada esta gran actividad, agradeciéndoles a ustedes con la presencia del señor presidente. Muy buenos días, señores de la prensa. Muy buenos días a los compañeros que decidieron venir a acompañarnos a esta rueda de prensa. El propósito de esta rueda de prensa es anunciar a todo el país que AMPROTEC, el señor ministro de Educación, ha estado ignorando la presencia de nuestro gremio como un espacio donde los técnicos de educación y demás profesionales de la educación tienen un gremio para que defienda sus intereses. A raíz de una discusión que se sostuvo, en la cual nosotros veníamos a hacer una concentración para este Ministerio de Educación, el señor ministro de Educación convocó a que hiciéramos un diálogo, y como nosotros somos partidarios del diálogo, el 22 de febrero vinimos a un diálogo con el Ministerio de Educación. Hoy hacen 144 días que iniciamos un diálogo donde solo nosotros estamos hablando, ellos oyen por el oído derecho y se le va por el oído izquierdo y rompen y tumban la agenda. Eso es un diálogo de tontos. Sin embargo, el ministro de Educación, que no cree en diálogo, porque tiene una escuela de totalitarista, no una escuela democrática. Ese ministro de Educación se niega a conversar con los gremios organizados como manda el Pacto por la Educación, y mucho menos tener un diálogo para resolver nada. Nosotros tenemos varias situaciones que le hemos expuesto al Ministerio de Educación a través de ese famoso diálogo. Le llevamos 12 puntos y de los 12 puntos ninguno tiene ningún tipo de respuesta. Por ejemplo, el ministro de Educación está violando la Constitución de la República y viola la Constitución de la República porque desobedece y desacata una sentencia del Tribunal Constitucional que le obliga a pagar a los técnicos más de 1.500 millones que él sabe que lo debe. Independientemente de que la sentencia no se ganó ahora, de que los demás ministros han estado violando esa disposición constitucional, el señor ministro Fulcar también viola la Constitución de la República y la orden de un tribunal constitucional, por lo que no tiene moral para hablar ni de Constitución ni de leyes, porque también viola las leyes. Y viola la ley el ministro de Educación cuando ha llenado los distritos con directores de distritos ilegales que no han ido a ningún tipo de concurso y han llenado un grupo de personas en los distritos sin ningún tipo de preparación. Nosotros tenemos y habíamos discutido con el Ministerio de Administración Pública que había que resolverle desde las administraciones pasadas, pero parece que el gobierno se detiene cuando ganan un político como Fulcar. Nosotros tenemos 1.500 compañeros, 1.500 compañeros que no se ha regularizado su situación porque al ministro de Educación no le ha dado la voluntad.
Oiga, sabiendo que violan la ley. La ley establece que después de un año de interino tienen que evaluarlo. Pero en el famoso diálogo, lo que nos han dado un chicle o una menta para que la chupemos. No, señor ministro, nosotros no vamos a aceptar que usted siga diciendo que se reúne con todos los sectores. ¿Y nosotros qué somos? Ministro de Educación, ¿qué somos nosotros? ¿Somos un sector o no somos un sector? Usted se dará cuenta, porque ahora hicimos una rueda de prensa, pero en los próximos días nosotros convocaremos a los compañeros de todo el país a activar nuestro plan de lucha. Bien, bien. Nuestro plan de lucha va desde marcha, caravana, huelga y todo lo que haya que hacer. Porque el Ministerio de Educación, el señor Ministro de Educación y su equipo no nos ha respetado. Pone en peligro el año escolar. Los técnicos somos los que nos encargamos de la supervisión, el acompañamiento y todo lo relativo al montaje del año escolar. Y nosotros nos vamos a quedar parados, que haga lo que él quiera. Nos vamos a paralizar el sistema educativo, lo vamos a paralizar. El ministro no ha provocado, y no ha provocado porque él no cree en el diálogo. Él tiene una actitud dictatorial en ese Ministerio de Educación. ¿Cuántos interinos están en esa condición de que no han sido evaluados? Más de 1.500 compañeros interinos tienen más de un año. Él ha llevado más de 1.700 personas a los distritos y regionales a usurpar la posición de técnico y a plantear situaciones y a encargarse de áreas que nunca en su vida ellos la han dominado ni la dominan. Así no podemos hablar de calidad de la educación. ¿Ustedes tienen un aumento salarial a los jubilados y pensionados? Los jubilados y pensionados, tanto nosotros como nuestro querido gremio hermano ADP, hemos estado pidiendo que se le dé un aumento salarial digno, como manda la ley 481-08, que se le dé un aumento salarial a los pensionados y jubilados. Pero el caso que le han hecho es el mismo caso que se le hace a nada. El ministro de Educación no le hace caso a nada. ¡Está sordo! ¡Está sordo! ¿Qué pasó?